Días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, propuesta para el día de hoy, viernes 20 de marzo, a las 10 horas. Le pediría de manera previa, señor secretario, se sirviese llevar a cabo el pase de lista correspondiente para verificar la existencia del quórum respectivo. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, presidente. Presidente Ramón Hernández Reyes. Presente. Secretario Ejecutivo Juan José Moreno Cisneros, presente. Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez. Consejero Electoral Humberto Urquiza Martínez. Consejera Electoral Yurisha Andrade Morales. Consejera Electoral Marta López González. Consejera Electoral El Viguera Pérez. Consejero Electoral José Román Ramírez Vargas. Presente. Representante del Partido Acción Nacional Javier Antonio Mora Martínez. Presente. Representante del Partido Revolucionario Institucional Octavio Aparicio Melchor. Representante del Partido de la Revolución Democrática Adrián López Solís. Representante del Partido del Trabajo Carmen Marcela Casillas Carrillo. Representante del Partido Verde Ecologista de México Rodrigo Guzmán de Llano. Representante del Partido Movimiento Ciudadano Víctor Alfonso Cruz Ricardo. Representante del Partido Nueva Alianza Alonso Rangel Reguera. Representante del Partido Morena Eric López Villaseñor. Representante del Partido Humanista José de Jesús Mayorga Arellano. Representante del Partido Encuentro Social Floritzel Ercebet Cepeda Alquicira. Presidente, le informo que conforme al artículo 33 del Código Electoral del Estado de Michoacán existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, secretario. Al existir el quórum que marca la ley y los reglamentos, se declara instalada la sesión. Por lo tanto, le pediría de nueva cuenta a la Secretaría Ejecutiva se sirviese dar lectura de los puntos del orden del día propuestos para esta sesión. Adelante, secretario, por favor. Conforme a su indicación, presidente, orden del día, sesión extraordinaria del Consejo General IEM-CG-SXT-08/2015, viernes 29 de marzo del año 2015, 10 horas. Primero, lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 11 de marzo de 2015, extraordinaria, número IEM-CG-CXT-07/2015 y aprobación en su caso. Segundo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los modelos de la documentación electoral que se utilizará para elección de gobernador, diputados y ayuntamientos durante la jornada electoral y las sesiones de cómputo de los consejos en el proceso electoral ordinario local 2014-2015 y aprobación en su caso. Tercero, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los diseños de los materiales electorales que se utilizarán para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos durante la jornada electoral en el proceso electoral ordinario 2014-2015 y aprobación en su caso. Cuarto, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 2015 y aprobación en su caso. Quinto, proyecto de acuerdo por medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprueba la propuesta del presidente del órgano electoral local de nombramientos y sustituciones en la integración de los comités y consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 y aprobación en su caso. Sexto, proyectos de resolución que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos del artículo 251 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso. Séptimo, proyecto de resolución que presenta la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en los recursos de apelación TEM-RAP-001/2015 y TEM-RAP-002/2015 acumulados y aprobación en su caso. Octavo, proyecto de resolución que presenta la Unidad de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos de los artículos 66, 76 y 77 del Código Electoral del Estado de Michoacán, publicado el día 30 de noviembre del año 2012,
en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Está a consideración de los miembros de este Consejo General los puntos del orden del día a los cuales se les acaba de dar lectura. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto primero del orden del día, relativo a la lectura del contenido del acta de sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 11 de marzo del año 2015, extraordinaria número IEM CGSXT-07/2015 y aprobación en su caso, dicho documento fue circulado con la antelación correspondiente, por lo tanto, someto a consideración de los miembros de este Consejo General la dispensa de la lectura del mismo. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto de la dispensa del contenido del documento que nos ocupa. Conforme a su indicación, presidente, consejeras y consejeros, si están ustedes de acuerdo con aprobar la dispensa de la lectura del acta que nos ocupa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Está a consideración el contenido del documento. Si no existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría a tomar la votación correspondiente respecto al contenido del documento de este punto del orden del día. Consejeras y consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del acta que se somete a su consideración, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Dentro del punto segundo del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los modelos de la documentación electoral que se utilizará para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos durante la jornada electoral y las sesiones de cómputo de los consejos en el proceso electoral ordinario local 2014-2015 y aprobación en su caso. Dichos documentos también fueron circulados con anticipación, por lo tanto, los someto a consideración de este pleno. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buen día a todas y a todos. Nada más compartirles una solicitud que ocupo que se tome en consideración para incorporar este acuerdo. Uno es los modelos de documentación electoral y otro es la aprobación de los diseños. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. Me pregunto, ¿sí? Sí. Ok. Con respecto a los modelos, yo quisiera que se pusiera un transitorio en donde mientras no se termine, que se apruebe en lo general, pero mientras no se termine el periodo de registro de todas las candidaturas, este cuadernillo, esta guía de ayuda para clasificación de votos de elección de gobernador, no se apruebe tal como está aquí, porque son modelos inventados, porque todavía no se terminan los registros oficiales, y yo quisiera que dejáramos ahí una salida para que se agregue como un anexo cuando ya se terminen los registros, para saber cómo vamos a ir en diferentes combinaciones los partidos políticos. Ya sabemos pues de la coalición cómo está, pero faltan las candidaturas comunes. Entonces, para que esta guía de apoyo para clasificación de votos pues quede muy bien identificada tal como es, presidente. Muy bien, entonces en concreto es que se apruebe en lo general esta guía de apoyo. Así es. Y que la misma sea complementada una vez de que se lleven a cabo los registros de manera definitiva de los partidos políticos y los candidatos independientes. ¿Estamos Así de es, acuerdo? porque, si me permite, Sí, claro. porque ya una vez este cuadernillo se va a elaborar con las diferentes combinaciones y ahora sí ya puede servir de apoyo para el tema de la capacitación, ¿no? Muy bien. Así es, gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Solamente para pedir consideren una modificación complementaria al acuerdo que nos ocupa, dado que en el considerando noveno se señala que los elementos que deberán contener los modelos de boletas que apruebe el Consejo General para las elecciones de gobernador, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos. En el inciso H de la fracción primera a la letra dice, inciso H, talón desprendible con folio.
lo cual tiene fundamento en el artículo 192 del Código Electoral del Estado. Expresión que se encuentra a nuestro juicio fuera de lugar y errónea en la práctica, ya que en realidad el talón no se desprende, siendo la misma boleta el elemento desprendible, por lo que se propone que en el acuerdo se señale a efecto de subsanar este error de sintaxis, que será un talón con folio consecutivo del cual deberán ser desprendidas las boletas, como se señala en la fracción cuarta sobre la documentación electoral relativa a la documentación con emblemas de partidos políticos y candidatos. Ok, a ver, nada más para a manera de aclaración, señor representante, entonces sería una modificación en el considerando noveno, la fracción primera, en la última parte, es decir, el inciso H, que se elimine talón desprendible con folio y se señale talón con folio consecutivo del cual deberán de ser desprendidas las boletas. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? En primera ronda, ¿alguien más desea el uso de la palabra? En segunda ronda, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos la representante del Partido del Trabajo. Presidente, nada más a agregar que este cuadernillo vaya en función de las 3 elecciones, ¿no? Pues esta consideración vaya en función de las 3 elecciones, por favor. Muy bien. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor consejero Jaime Rivera Velázquez. Adelante. Gracias. En abono al señalamiento atinado de la representante del Partido del Trabajo, sí hay que decir que en el acuerdo sí se debe señalar que se podrán hacer las necesarias modificaciones una vez que se hayan aprobado las candidaturas para todos los cargos de elección, así como por otros motivos que puedan surgir de carácter formal y que requieran la adecuación de la documentación. Aproximadamente en esos términos, si les parece bien, hay una indicación en un sentido así que creo que habría que ampliar en el sentido que dice la candidata, perdón, la representante del partido. Sí, creo que en el punto quinto del acuerdo se dice: se instruye a la vocalía de organización para que en su caso realice las modificaciones a la documentación electoral que le sean enviadas por el Instituto Nacional Electoral o las que sean necesarias para su mejor funcionamiento. Aquí está implícito, me parece que puede agregarse, o las que sean necesarias una vez que se hayan aprobado las candidaturas para todos los cargos de elección. De esa manera quedaría con claridad que, por supuesto, los nombres, pero además, sobre todo, las posibles combinaciones de candidaturas comunes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Nada más con la finalidad de que quede precisado, no sé si con esta propuesta que hace el señor consejero le preguntaría a la representante del Partido del Trabajo, que viene siendo en los mismos términos prácticamente, si no habría inconveniente de que se fusionaran ambas propuestas, en el sentido de que en el artículo quinto, perdón, en el punto quinto del acuerdo, viniese esta modificación que señala el consejero Jaime Rivera, y adicionalmente el artículo transitorio que usted está comentando se ponga
el tema de de la guía de ayuda, o incluso podemos ponerlo en el un segundo párrafo del artículo 5. Sí, adelante. Sí, mira, gracias. Mire, yo sí considero, esto es medular para cualquier partido político. Si esto no se toma con la responsabilidad y la importancia que implica para nuestros partidos, que ahorita tenemos que conservar el 3% de la votación, una implementación más de una guía de estas, sí implica un agravio en un momento dado para contabilizar bien los votos. Yo sí solicito que sí tomen en consideración un transitorio donde quede bien claro que ese cuadernillo va a ir con los modelos conforme a la ley y como registramos en tiempo y forma cada uno de los partidos políticos nuestra intención de candidatura como uno de las diversas combinaciones que ahorita ni idea tenemos aún a estas horas, no tenemos ni idea. A mí no me parece lo que me están argumentando aquí de que en el número quinto, en la parte, en el último párrafo, si ustedes dejan eso, pues estamos falseando, porque dice que adicional a lo anterior se debe de considerar que los modelos de documentación electoral que se presentan podrán variar. Los que se presentan son falsos, porque es un ejemplo vil de cómo, es nada más, son ejemplos del cuadernillo tachados al azar. Entonces, si ustedes dicen que a los que ya están aquí, que se van a aprobar y puedan variar, entonces yo creo que está incorrecta esa lectura. Me gustaría que sí lo analizaran porque dicen que se debe de considerar que los modelos de documentación electoral que se presentan podrán variar. Ya estás dando por hecho que de esos que son correctos puede variar. Y los que tenemos es simplemente un modelo, es un modelo X de ejemplo para darle pues seguimiento y operatividad a lo que ustedes quieran por los tiempos avanzar, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, representante del Partido de Trabajo. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor consejero José Román Ramírez Vargas. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Nada más con la observación que hizo y la cual comparto y la inquietud, el representante del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de la confusión que pudiera causar el talón. Lo que sí me queda un poco de duda es que si en el texto del documento, por tratarse de una transcripción literal, pudiera hacerse esa modificación o cambiar ya la redacción del considerando noveno, porque según se desprende de aquí, sí estamos transcribiendo lo que dice la ley. Entonces, modificar en una transcripción literal lo que nos menciona el Código Electoral, pues sí me parecería fuera de lugar. Claro, también entiendo la preocupación y supongo que no solamente es del Partido de la Revolución Democrática, sino de la generalidad. Si les parece bien, no sé cómo consideran ustedes de poner un punto de referencia al concluir en este inciso H, coincidiendo un poco con lo que dice el consejero Román, dejar esa parte porque al final de cuentas es lo que señala el artículo, pero poner una nota a pie de página que se señale lo que maneja el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. No sé si con eso quede satisfecho. ¿Sí? Muy bien. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el señor representante del Partido Político Nueva Alianza. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Quedó rebasado con el comentario que usted hizo. Muy bien. A ver, solamente para el efecto de precisar las modificaciones que se han propuesto por parte de la representante del Partido del Trabajo, por parte del representante del Partido de la Revolución Democrática y por parte también de mis compañeros, los consejeros Jaime Rivera y José Román Ramírez. Se haría una modificación en el considerando quinto, en el último párrafo, para que se haga una adecuación en el sentido de que no exista confusión respecto de lo que son los contenidos de las actas, de la documentación electoral,
respecto de lo que es la guía de ayuda que hizo mención la representante del Partido de Trabajo, y adicionalmente se pondría un artículo transitorio en el cual se manejara de que la clasificación de la guía de ayuda se apruebe en lo general y que se aprobará en lo particular respecto a las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos, una vez de que se lleve a cabo de manera definitiva los registros correspondientes de los partidos. La otra propuesta también sería en el considerando noveno, que en la parte conducente a la fracción primera que se transcribe relativa al artículo 192, se ponga una nota a pie de página al concluir el inciso H o el primer párrafo que dice talón desprendido con folio, que diga talón con folio consecutivo del cual deberán de ser desprendidas las boletas. Y básicamente serían las propuestas de modificación. No sé si existe alguna adicional. Muy bien, con estas modificaciones que se acaban de dar cuenta, le pediría al señor secretario se sirviese tomar la votación correspondiente respecto de este proyecto de acuerdo que nos ocupa en este orden del día. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta y las modificaciones señaladas por el presidente, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto tercero del orden del día relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los diseños de los materiales electorales que se utilizarán para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos durante la jornada electoral en el proceso electoral ordinario local 2014 y 2015 y aprobación en su caso. También dicho documento fue circulado con antelación y está a consideración de los miembros de este Consejo. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Presidente, en ese mismo orden de ideas del punto anterior, yo creo que es conveniente también referir ahí, que mientras no se, que en términos generales se aprueba, mientras no esté concluido el periodo de registros de los partidos. Por favor. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Si no existe ninguna otra manifestación, sí va a tomar la votación correspondiente a la Secretaría respecto al documento que nos ocupa, el cual también, al igual que el acuerdo anterior, que se llevaron a cabo las modificaciones correspondientes respecto de la aprobación en lo general del material, en el sentido de que una vez que se cuente con los registros de los partidos de cada elección, se hará ya las adecuaciones definitivas. Tome la votación correspondiente de este documento. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta con las observaciones señaladas por el presidente, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del cuarto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos, candidatos
aspirantes y candidatos independientes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 2015 y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado también con antelación y está a consideración de los miembros de este Consejo. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo en primera ronda. Presidente, desconozco el contenido del documento, aunque me lo hayan circulado en tiempo y forma, que si en términos generales nos dijera el sentido de ¿cómo se dice? De este acuerdo en donde se determina, o sea, ¿por qué el IEM interviene en este punto de acuerdo en marcar el financiamiento privado? Sí, con mucho Pero gusto. en muy términos generales. Con mucho gusto, representante del Partido de Trabajo, como ustedes recordarán, derivado de la reforma electoral, la facultad de fiscalización de a los partidos políticos, a los precandidatos y candidatos, le corresponde al Instituto Nacional Electoral. La asumió tanto de las elecciones locales o de las actividades que correspondían anteriormente a los órganos electorales locales, como también en la actividad federal. Esta facultad que le corresponde ahora al Instituto Nacional Electoral también implica de que los órganos electorales locales coadyuvemos con las actividades que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para proporcionar los suministros necesarios con la finalidad de que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo este ejercicio en buen puerto. En este caso, como ustedes saben, en el Instituto Electoral de Michoacán y la legislación que rige las actividades aquí en el Estado, en materia de financiamiento público existe datos o existen tasas ponderadas para el efecto de hacer el cálculo correspondiente de las de los distintos conceptos en materia de financiamiento público, como gasto ordinario, como actividad para precampaña, como es la promoción al voto y como lo que es actividad específica. Sin embargo, también la ley señala cuáles son las limitantes de las aportaciones que lleven a cabo los particulares o militantes a los partidos políticos en la etapa de precampaña, en la etapa de campaña, los aspirantes también, los apoyos que reciban los aspirantes a candidatos independientes por parte de particulares, llámese individuales o asociaciones, y lo que nos pidió el Instituto Nacional Electoral a través de la unidad de fiscalización en términos del convenio que se llevó a cabo entre el Instituto Electoral de Michoacán y el Instituto Nacional Electoral, era que para que coadyuváramos en el efecto de precisar cuáles son las cantidades de financiamiento que se pueden otorgar a los partidos políticos por parte de los sujetos que están permitidos y también a los candidatos independientes, se fijaran esos montos de carácter informativo. No es un aspecto constitutivo de derecho, es informativo para que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo sus actividades de fiscalización de una manera un poco más ágil. Con mucho gusto. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Si no existe ninguna otra manifestación, sí va a ser la Secretaría a tomar la votación correspondiente. Conforme a su indicación, presidente, consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto, de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Respecto del quinto punto del orden del día, relativo al proyecto de acuerdo por medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprueba la propuesta del presidente del órgano electoral local de nombramientos y sustituciones en la integración de comités y consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 y aprobación en su caso. Dicho documento también fue circulado con la antelación correspondiente
y para explicar el mismo se le concede el uso de la palabra en primera ronda al consejero Humberto Urquiza Martínez. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Producto de la dinámica que se ha llevado en los trabajos con los órganos desconcentrados de este Instituto Electoral, hemos dado seguimiento a los mismos y hemos requerido de algunos ajustes, que están ahí propuestos para hacer algunos enroques al interior de los comités y consejos electorales, pero también hay algunas renuncias que se nos han presentado, algún deceso por desgracia y dos que no aceptaron el nombramiento, que obviamente nos obliga a hacer la propuesta de integración para tenerlos debidamente funcionales. De esa medida se está proponiendo a esta mesa las propuestas que están ahí de nombres para integrar los comités y consejos, con el mismo afán que hemos visto en las anteriores sesiones, en las que se han hecho modificaciones, buscando que los comités estén funcionando perfectamente. Además de, como dije, hemos hecho algunas revisiones a los órganos concentrados y de ahí es que hemos visto la necesidad de ajustar algunos casos. Por ello, se hace esta propuesta y de mi parte sería cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo en primera ronda. Gracias, presidente. Nada más si me pueden informar en Tepalcatepec, no hay un error aquí en el documento de la propuesta de Rosalba Anaí Pineda Rentería. O sea, la ciudadana a sustituir y luego para mejor cumplimiento de los principios rectores. Y luego después aparece otra vez en Tepalcatepec como propuesta, como ciudadana propuesta a ocupar el cargo de consejero propietario. Yo creo que se debe de modificar eso, hay un error. Tiene el uso de la palabra el consejero Humberto Urquiza para explicar la duda. Un enroque ahí, ella estaba como secretaria y le estaremos pasando como consejera. Entonces está haciendo un enroque, pues, ¿no? O sea, pasando del cargo de secretaria al cargo de consejera. Por eso aparecen sus nombres dos veces. Uno porque estaba como funcionaria y se la pasamos como consejera. Ella está embarazada y requería del cambio para poder actuar y realizar sus funciones mejor. No sé si está clara esa parte. Sí, lo que me molesta es el tipo de etiqueta, el título que se le pone. La quito porque para cumplir con los principios rectores y luego te propongo, o sea, ese tipo de no sé cómo decirle, etiqueta, título, clasificación se me hace medio falta de respeto porque en una lo etiquetas de que pues con permiso porque no cumples con la función electoral y en otra, ¿sabes qué? Sí te le doy el enroque, pues. No, lo generalizamos así para hacer más manejable el documento, pero recordemos que en términos de los lineamientos, las propuestas que se hacen para integrar los comités deben de cumplir con la función electoral. Entonces, la situación de ella no le va a permitir desarrollar puntualmente las funciones de secretaria por la movilidad que requiere, los trabajos, el esfuerzo, pero sin duda puede cubrir, porque el perfil lo da, la función de consejera. Es más, no lo hacemos evidentemente con el afán de lesionar ningún tipo de personalidad, sino simplemente nada más para englobar una razón por la cual se está haciendo la modificación. Estas modificaciones para el mejor cumplimiento de los principios rectores es que a veces los perfiles cuando están trabajando no logran adecuarse al ritmo de trabajo, tienen el perfil para ocupar otro cargo al interior del propio comité y hacemos nada más este paso. Pero trataría de ver para que evitar en lo subsecuente esta denominación, hacer algún cambio para que esta no siga apareciendo si es que cree que está un poco agresiva, ¿no? Con todo gusto lo hago. Muy bien. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo. Adelante, por favor. Presidente, no es en relación a esto, pero digo, derivado del tema es decirle, ya se están perfilando ciertos candidatos para contender. ¿Qué va a pasar cuando el presidente de un instituto, de un órgano desconcentrado, resulta ser el papá del candidato, el hermano, el esposo, etcétera? ¿Qué postura va a tomar el IEM al respecto y evitarnos a los partidos el desgaste de estar quejándonos, etcétera? Yo quisiera que vayan planeando una postura, un punto de acuerdo en
tomar una determinación, porque en Ario, sí, no. En Ario ya traemos detectado un candidato que tiene vínculos con quien preside ahí el órgano electoral. Entonces, como ese ejemplo hay muchos ya, que ya están palpables, pues. Sí, bueno, respecto a eso, previo a darle el uso de la palabra al consejero Humberto Urquiza, sí es importante mencionar que estos temas pues han sido situaciones que se han acontecido en cada proceso electoral. Obviamente el órgano electoral está encargado y tenemos la obligación de garantizar a los partidos políticos y a la ciudadanía la imparcialidad y la equidad en el desarrollo del proceso electoral, y creo que con mucho gusto pues cada caso será analizado. Tiene el uso de la palabra el señor consejero Humberto Urquiza en segunda ronda. Gracias, presidente. Sí, de hecho en la Comisión de Organización ya habíamos comentado ese tema. Sabemos que se puede venir un momento de que quizá nos va a llevar a modificar varias partes de los comités y órganos concentrados, y ahí evidentemente estamos fijando ya un criterio, lo estamos trabajando, terminando de trabajar al interior de la comisión. En su momento lo haremos cuando llegue esto, porque se viene ya pronto el registro de candidatos a ayuntamientos, a diputados, y ahí es donde seguramente habrá estas coincidencias en familiaridad, seguramente, que estaremos definiendo en la comisión. Entonces yo me comprometo que en la siguiente sesión poder tener ya un lineamiento sobre esto, y conforme se vaya presentando ya las situaciones, pues seguramente en algunos casos tendremos que hacer modificaciones, porque como bien lo dijo el presidente, necesitamos garantizar el cumplimiento de los principios rectores en la materia, y a veces las relaciones que puedan tener las circunstancias personales imposibilitarán que esto se logre, pues habrá que evidentemente mover al funcionario, ¿no? Entonces, sí estamos ya atentos a eso, ya lo habíamos visto y estaremos ocupándonos de eso próximamente. Gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Le pediré entonces a la Secretaría Ejecutiva, Ceci, si se llevará a cabo la toma de la votación correspondiente respecto de las propuestas que nos ocupan en este particular punto del orden del día. Adelante, por favor, señor secretario. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Dentro del punto sexto del orden del día relativo a los proyectos de resolución que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos del artículo 251 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y aprobación en su caso, le pediría de primera cuenta al secretario ejecutivo sirviese, valga la redundancia, dar cuenta de los asuntos que van a ser sometidos a consideración de este pleno, y de manera posterior, si así lo considera algún miembro de este Consejo General, se lleven a cabo las reservas correspondientes de los asuntos que se desee discutir al respecto. Sírvase por favor la Secretaría dar cuenta de estos documentos. Se hace la aclaración también que los proyectos fueron circulados con la antelación correspondiente. Adelante, secretario, por favor. Conforme a su indicación, presidente, se trata de los procedimientos administrativos siguientes. Son el número 4 y son los expedientes IEM-PA-23/2014, en donde es actor el Partido de la Revolución Democrática, denunciado el Partido de Revolución Institucional y otros, y el acto denunciado presunto uso indebido de recursos. El segundo es el IEM-PA-32/2014 e IEM-PA-33/2014 acumulados, en donde los actores son los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Humanista, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Los denunciados es el Partido Revolucionario Institucional y otros por supuestas infracciones a la normatividad electoral. El tercero es el expediente IEM-PA-34/2014, en donde el actor es el Partido Movimiento Ciudadano y los denunciados son la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El acto denunciado son hechos que presuntamente constituyen propaganda gubernamental con fines electorales. Y el último es el expediente IEM-PA-29/2014, promovido por César Anguiano Cortés en contra del Partido de Acción Nacional y otros por la posible comisión de hechos violatorios de la normatividad electoral.
Es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se hace constar también de que el sentido de cada una de las resoluciones, bueno, pues viene en el recuadro que se les entregó y también, obviamente, en los proyectos que les fue entregado para tal efecto. Está a consideración de los miembros de este Consejo General si gustan reservar algún expediente. Adelante, señor representante del Partido del Trabajo. Sí, por favor, el IEM-PA 32 diagonal 2014, IEM-PA 33 diagonal 2014 acumulados. Muy bien. ¿Alguien más? El representante del Partido Movimiento Ciudadano. De igual forma, el mismo expediente, por favor. ¿Alguien más? Representante del Partido Morena. ¿El mismo? Sí, el mismo, por favor. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien. Le pediría entonces a la Secretaría Ejecutiva si sirviese tomar la votación correspondiente respecto de los proyectos de resolución que se hacen referencia en los recuadros relativo al número consecutivo 1, relativo al procedimiento administrativo registrado bajo el número 23 diagonal 2014, el número 3 relativo al procedimiento administrativo 34 diagonal 2014 y al número 1 en el apartado de desechamiento relativo al procedimiento administrativo 29 diagonal 2014 en términos de las propuestas que se ha hecho del conocimiento de los miembros de este Consejo General. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con los proyectos de resolución con que se ha dado cuenta y que ha manifestado el presidente, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Y toda vez de que fue reservado el expediente, proyecto de resolución que contiene el mismo, registrado en el consecutivo número 2, relativo a los acumulados IMPA guión 32 diagonal 2014 y el consecutivo 33 diagonal 2014, tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del Partido del Trabajo. Adelante, representante, por favor. Gracias, presidente. Lo voy a decir con toda la claridad y con toda la firmeza de mi representación. El día de hoy, el Instituto Electoral de Michoacán marca un precedente nunca visto en este órgano y menos en proceso electoral. Por hechos ocurridos a días de su arranque, es que el día de hoy el Instituto Electoral de Michoacán impone al ciudadano Salvador Jara Guerrero, en su calidad de gobernador, una amonestación pública exhortándolo para que en lo subsecuente se apegue a las disposiciones establecidas en el artículo 169. Y por supuesto, nunca visto, que se le está dando vista a la Auditoría Superior de Michoacán por la acreditación de la asistencia del ciudadano Salvador Jara Guerrero en su calidad de gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, en días y horas hábiles al evento denunciado en el presente procedimiento, para que determine lo conducente ante la posible responsabilidad administrativa, a la coordinación de Contraloría del Gobierno del estado de Michoacán, para que en el ejercicio de sus atribuciones realice los actos e investigaciones a efectos de revisar la actuación respecto a la contestación realizada por parte del consejero jurídico con fecha 23 de octubre del año 2014. Respecto del requerimiento realizado por esta autoridad mediante oficio IEM CE 795 diagonal 2014, así como por la responsabilidad que pudiera existir por la posible asistencia otro servidor público, funcionario o empleado al evento motivo del presente procedimiento en días y horas hábiles. Quedó evidente que el señor gobernador vulneró el artículo 169 de nuestro Código Electoral, donde refiere que los servidores públicos se abstendrán de acudir en días y horas hábiles a cualquier evento relacionado con precampañas y campañas electorales, así como de vincular su cargo con manifestaciones o actos dirigidos a favorecer a un candidato o partido político. Esta amonestación también va implícita y va el exhorto para el Partido Revolucionario Institucional. En esta primera ronda, presidente, dejo mis comentarios. Gracias. Gracias, representante del Partido del Trabajo. Tiene
el uso de la palabra en primera ronda el representante del partido Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias buenos días a los integrantes de este Consejo General, a los amigos medios de comunicación y a los ciudadanos en general. Efectivamente, en la resolución de este procedimiento ordinario sancionador que se planteó desde octubre de 2014 por diversos partidos políticos, en donde se denunciaba esta actitud, esta intervención del gobernador Salvador Jara Guerrero en un evento particularmente partidista, concluye el día de hoy con una amonestación pública, como lo refería la representante del Partido del Trabajo, en relación a su investidura como gobernador del Estado y en relación al Partido Revolucionario Institucional, quien, derivado de estas últimas 3 denuncias, ha sido el único beneficiario, conjuntamente con su candidato a gobernador. Nada más quisiera hacer en esta primera intervención, quisiera hacer una reflexión en relación al contenido del considerando octavo de esta resolución que se aprueba, en donde se señala la calificación de la falta del gobernador, en específico en el apartado de magnitud, en donde a consideración de esta autoridad electoral y derivado del análisis de todos los elementos probatorios que se presentaron en su momento y de las pruebas supervinientes que para tal efecto se anexaron, se considera que a criterio de esta autoridad, cito, a criterio de esta autoridad, constituye una falta que debe considerarse levísima. Es decir, la reflexión se basa en el sentido de que, como lo acreditó la autoridad electoral en esta resolución, de que el gobernador transgredió de manera notoria, evidente y pública los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, esa circunstancia se considera como levísima, tomando en consideración de que es el gobernador del Estado, de que durante los procesos electorales, en este caso concurrente, su libertad de expresión y asociación están limitadas por las circunstancias que imperan en este escenario, pero también porque la calidad de servidor público, como lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su calidad de servidor público no está en función de días y horas hábiles, sino que su investidura permanece durante todo el tiempo. Entonces, derivado de estas circunstancias y además de las manifestaciones que el propio gobernador realizó y que están acreditadas en el cuerpo de esta resolución, de sus comentarios que realizó en el sentido de, cito las palabras que él mismo empleó, de que porque no se debe olvidar que los michoacanos y michoacanas votaron legítimamente y legalmente por el PRI en las últimas elecciones, y esto no tenemos que olvidarlo, por supuesto, ni yo tampoco me olvido, que también decir que yo asumo mi compromiso como michoacano y no le puedo quedar mal, ni le podemos quedar a nadie, ni le podemos quedar nadie mal al presidente Enrique Peña Nieto. Es el presidente que ha apostado por Michoacán, es el presidente que nos ha apoyado como ningún otro presidente lo ha hecho después de esta terrible crisis. Entonces, derivado de esta calificación que hace la autoridad electoral, después de esta acreditación de circunstancias y sobre todo más allá de lo que establece el artículo 169 del Código Electoral, vamos más allá de que él también está transgrediendo no solamente una ley secundaria, sino nuestro máximo ordenamiento constitucional en el Estado, como lo es el artículo 61 de la Constitución local, que señala en su fracción quinta que el gobernador del Estado, ya particularizando este tema, no puede intervenir por sí o a través de persona física o moral o en cualquier forma en las elecciones para favorecer a partido político o candidato alguno. Entonces, prácticamente esta falta, esta intervención que ha hecho de manera reiterada y de manera un tanto descarada, le permite advertir a la autoridad de que se trata de una falta levísima. No niego de que esto sienta un precedente notorio, un precedente que
Esperemos que en las próximas resoluciones de los procedimientos ordinarios que se encuentran en trámite se pueda tomar esta circunstancia que tomó la autoridad electoral, para que al gobernador del estado se le pueda establecer un límite en relación a esa rebeldía en la que se está manejando en este proceso electoral concurrente. Sería todo en mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Político Morena, en primera ronda. Adelante, por favor. Gracias, buenos días a todas, a todos. Pues sí, es seguramente un gran paso para el Consejo y para el Instituto, que luego se nota subyugado en algunas partes al Poder Ejecutivo, pero sigue siendo un muy pequeño paso en términos de justicia general para los ciudadanos. Sí marca un precedente este resolutivo, pero pues al final era la necesidad y la obligación que tenían de aplicar la ley, y yo creo que más allá de la ley, pues prevenir que otros casos así se percibieran. En el mismo sentido que decía nuestro compañero de Movimiento Ciudadano, o sea, se reconocen en el resolutivo dos cosas que son indudables. O sea, el señor Salvador Jara Guerrero asiste a un evento proselitista en días y horas hábiles. El señor hace manifestaciones públicas abiertas en favor de un partido político. Y al final, en los considerandos, lo que se dice que al final violentó son dos principios de derecho. Yo creo que violentó no dos, todos, y no solamente las leyes electorales, violentó la Constitución del Estado y la Constitución Federal. Yo creo que hay que recordarle no solamente a Salvador Jara Guerrero, sino a todos los funcionarios públicos, aquella protesta que tienen que hacer cuando toman el encargo y dicen, levantando su manita derecha, sí, protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo y la Federal de la República y las que de ellas emanen. Pues el señor no lo hizo. O sea, ciertamente lo que dicen en el considerando octavo, por lo menos para la representación que nosotros ostentamos, es no es acorde a la falta que cometió el señor. No es una falta levísima, no es solamente la falta de cuidado que tuvo el señor al hacer una manifestación en pro de un partido político, y pues queda claro cuál ha sido, cuál es y cuál va a ser el comportamiento del señor Salvador Jara Guerrero durante el proceso electoral. No tiene la calidad ética, ni política, ni moral, ni legal para asumir el encargo de gobernador durante el proceso electoral. Si tuviera dignidad el señor, por lo menos para garantizar que el proceso electoral se dé en las mejores condiciones, debería renunciar por lo que hizo. Al final, me queda claro que la amonestación pública no cumple las condicionantes que luego dice aquí, ni es adecuada, ni es eficaz, ni tampoco es ejemplar, ni tampoco es disuasiva, porque cualquier funcionario va a decir, no, pues hago lo que quiera, voy, apoyo a cualquier partido, pues al cabo nomás va a ser la amonestación pública. Ciertamente reconocemos que el aviso que se va a dar a la Auditoría Superior de Michoacán y a la Coordinación de Contraloría en algo puede ayudar, pero pues habrá que estar atentos a cómo resuelven estas dos instancias. Sería lo que diríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Partido Político Morena. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenos días a todos. No hago menos los comentarios de mis compañeros de representantes de partidos, pero creo que el tema toral de esto es reconocer que el Consejo General se fajó los pantalones y amonestó públicamente, que era algo que tras bambalinas veíamos que no era posible, que quizás no lo pudieran hacer. Creo que sí hay varias conductas que se deben valorar de otra manera, pero creo que lo importante es, y lo digo públicamente, también invitar al Tribunal Electoral a que resuelva estos asuntos de fondo
y no los ande paseando en los pasillos. Este asunto se pudo haber resuelto desde finales del mes de octubre y lo estamos resolviendo hasta mediados de marzo porque el tribunal no le ha entrado de lleno a los asuntos y ha intentado batear lo más posible y lo hemos visto en diversos asuntos. Hoy por eso estamos discutiendo en esta mesa si es levísima, si es suficiente o no, cuando el tribunal pudo haber tomado este asunto desde el mes de octubre. No hay que hacer menos esa parte. Yo estoy muy satisfecho con el hecho de que se haga esta amonestación pública a nombre de Acción Nacional. Consideramos que ha habido otras actitudes del gobernador y otras acciones que también se tienen que juzgar y valorar, las cuales no son menores a esta. Por eso mismo del retraso del tribunal es que volvió a hablar en medios nacionales acerca de una encuesta que favorece al PRI. Es un gran paso, no es lo suficiente, estoy de acuerdo, pero así como hemos sido buenos para exigir y hacer exhortos, yo también quiero hacer un reconocimiento al Consejo General y decirle al gobernador que ya está amonestado, ¿no? Que la que sigue se va. Y lo que dice el compañero de Morena es muy cierto, también tenemos que cuidar que los funcionarios públicos no digan yo voy al evento y me amonestan y no pasa nada, porque luego puede ser algo que hemos criticado en muchas otras ocasiones del propio derecho electoral, que las multas son menores o muy mínimas para el efecto que consigues. Esto es un tema, se hablaba de pactos de civilidad, de mesa de gobernabilidad. Aquí es una cuestión de ética y de cultura de todos los que tenemos que ver en la vida política de Michoacán, partidos políticos, órganos autónomos, funcionarios de gobierno. De Michoacán no necesita más presión, Michoacán no necesita más actos viles, actos de irregularidades. Estamos en un estado muy lastimado y necesitamos un proceso electoral ejemplar y ojalá esta amonestación pública del señor gobernador sirva de ejemplo y sirva de escarmiento para los demás funcionarios públicos de todos los colores y de todos los niveles de gobierno. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. Gracias, presidente. El Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, celebra la determinación que toma este Consejo General para imponer al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, una sanción leve, pero sin duda ejemplar. Por la relevancia política del cargo, no podemos desconocer que amonestar al titular del Ejecutivo de la entidad, sin duda da la oportunidad para sentar un precedente ejemplar que inhiba al resto de los funcionarios públicos de todos los órdenes del gobierno de la tentación permanente de intervenir de manera indebida en el proceso electoral. Nos parece que un gobernador, el gobernador de Michoacán, la única responsabilidad que debe tener en el marco del proceso electoral es garantizar los equilibrios entre las fuerzas políticas y respetar la ley. Hacer posible que en aplicación de los principios rectores del proceso, los ciudadanos puedan participar libremente. Deseamos en verdad no estar ocupándonos del protagonismo indebido del titular del Ejecutivo, cerrar esta página y que esa amonestación en verdad le inhiba para seguir cometiendo este tipo de actos. Muchas gracias, señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra el señor consejero Humberto Urquiza Martínez en primera ronda. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Acorde con la responsabilidad jurídica y política que tiene este Instituto Electoral frente al proceso electoral que hoy nos ocupa y frente a la sociedad, responsabilidad que se manifestó desde el inicio de los trabajos de esta nueva integración del Consejo General, por lo que en apego a los principios rectores de la actividad electoral, principalmente el de legalidad y de certeza, se presenta una propuesta de resolución respecto de las infracciones cometidas por el titular del Ejecutivo en un acto partidista, lo que sin duda requiere de una sanción en términos de la norma electoral del Estado y con total apego a ese marco de legalidad que debe cumplir el Instituto Electoral de Michoacán. De esta forma, la resolución determina elementos que sin duda requieren ser destacados. Primero, la comisión de actos contrarios a la norma
lo que sin titubeos ni debilidades esta autoridad emite una resolución que determina la sanción por las faltas cometidas. Sanción que se sujeta además, hay que decirlo, a un catálogo que la propia norma reconoce y del cual solamente tenemos dos posibilidades, la amonestación pública y la multa. Lo anterior debe de servir para potenciar la necesidad de que en cada proceso electoral, y en este no es la excepción, se garantice plenamente el cumplimiento de la norma y se pueda evitar la intromisión de agentes externos en el desarrollo de la línea procesal que significa el proceso electoral. Otro elemento a destacar es la falta por parte del representante jurídico del Ejecutivo al no haber informado en su contestación sobre los hechos que eran evidentes y documentalmente comprobados que sucedieron y lo cual negó, lo que requiere una revisión por parte de la autoridad administrativa y de ello es que se hace una notificación a la Contraloría, a la Comisión de Contraloría del Gobierno del Estado. 3. Posibles faltas administrativas de parte del personal que acompañó al gobernador en la asistencia al acto, lo que corresponde investigar a esas instancias internas de Contraloría del Ejecutivo del Estado y por lo que se debe remitir el expediente a dicha autoridad, como comenté, a efecto de que se realicen las diligencias y actos necesarios para acreditar si en la parte administrativa se cometieron actos contrarios a los principios de la función pública. El reconocimiento de responsabilidad y la sanción propuesta deben de ser un factor determinante para que la autoridad pública, no solamente el titular del Ejecutivo, sino todos y cada uno de los servidores públicos de los diversos poderes y órganos autónomos en el Estado, así como de los funcionarios municipales y entidades federales que están establecidas en el Estado de Michoacán, actúen con total apego a la normatividad electoral, pero sobre todo que sean factores que coadyuven y cooperen en la tarea de este Instituto Electoral de dirigir el proceso comicial. Necesitamos poderes públicos que fomenten con actos y acciones diarias la cultura del respeto a la ley, pero de forma específica que caminen con este instituto y partidos políticos en una línea que invariablemente lleve a destino previsto por este órgano electoral para Michoacán, en donde cuente con una autoridad plenamente reconocida por la sociedad y totalmente legitimada. Durante años, la intervención de poderes públicos en procesos electorales han motivado diversas modificaciones jurídicas a efecto de evitar que se den acciones que puedan generar afectación al proceso electoral. Por ello, el llamado que se hace con la resolución es que conjuntamente el IEM, Instituto Electoral de Michoacán, los partidos políticos, candidatos, poderes públicos sin excepción, ayudemos a que en los siguientes meses se garantice que las etapas del proceso y las campañas electorales estén acompañadas del respeto por parte de todos los actores políticos y podamos generar la certeza necesaria para que la sociedad reciba información de candidatos y partidos y decida sin ninguna influencia por quien sea su mejor opción. Necesitamos caminar conjuntamente y con la dirección de este órgano electoral. Sería de mi parte todo, señor presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la palabra en primera ronda la representante del partido político Encuentro Social. Adelante, por favor. Buenas tardes a los medios y a todos los que nos acompañan. Como representante de Encuentro Social, concuerdo con mis compañeros representantes y se reconoce la labor que se está haciendo el Consejo. Sin embargo, como comentan, es el primer paso. Y tenemos que tomar acción e ir más allá que dar una simple amonestación a todos aquellos funcionarios que hagan uso de dicho puesto para favorecer a algún candidato o algún partido. Encuentro Social tiene la responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos y exigimos que se vea más allá, porque solamente se están burlando de los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias, representante del Partido Encuentro Social. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Buenos días a todos. Primero, expresar el respeto a la legalidad de parte del instituto político que represento y señalar que durante todo este proceso electoral 2014-2015 hemos asumido una postura de respeto a la legalidad y que sin duda alguna respetamos las instituciones y en consecuencia las decisiones que se toman al interior, aun y cuando no las compartamos. Y digo esto porque al final de cuentas en el discurso siempre hemos pronunciado ese respeto y en consecuencia
hemos asumido la postura de no litigar los asuntos en los medios y tampoco en las instituciones, de tal forma que en mi intervención lo único que quiero dejar claro es que respetamos la decisión, aun y cuando no la comparte este instituto político, y que sin duda alguna hay instancias correspondientes que revisarán la resolución en su oportunidad, y que sin duda alguna también mostraremos el respeto a la decisión que se tome. Y desde luego también reiterar que nuestro respaldo a las instituciones y también el compromiso del instituto político que hoy represento, en el sentido de ser coadyuvante y vigilante para que los trabajos y todo el proceso electoral se lleven dentro de un clima de legalidad, ¿no? Y de respeto, sobre todo para la ciudadanía. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en primera ronda el consejero Jaime Rivera. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenos días a todos. El asunto que nos ocupa y que pone de manifiesto en primer lugar el compromiso del Instituto Electoral de Michoacán y su órgano de dirección con la legalidad y con los principios que deben regir una elección democrática. Estamos aquí cuidando con mucha responsabilidad el apego a la ley y las condiciones de equidad, y lo estamos haciendo con independencia, con objetividad, con imparcialidad. Celebro que los representantes de partidos políticos que se han manifestado reconozcan este hecho, no porque esperemos un elogio, sino porque es una de las reglas en las que todos debemos, principios en los que todos debemos estar de acuerdo. Es decir, el reconocer que estamos apegándonos a la ley implica también, y celebrarlo, significa también el compromiso de todos de apegarnos a la ley. Tengan la seguridad que de parte de los integrantes de la dirección de este instituto, este compromiso se mantendrá a todo lo largo de la campaña electoral, frente a todos los actores políticos y todas las autoridades que tengan que ver con ello. Para poner en su justa dimensión la magnitud de los hechos a que nos referimos, vale mencionar muy brevemente de qué se trata. Primero, el gobernador acudió a una reunión de una organización adherente del PRI. Y en esa reunión el gobernador no se abstuvo de hacer expresiones favorables a un partido dentro del periodo del proceso electoral. Esos son los hechos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el contenido de esto? En la alocución del gobernador no hay ningún juicio favorable al PRI que se refiera al proceso electoral en curso. O sea, no está proyectándolo al futuro. Se refiere a un hecho pasado establecido legalmente, que fue el resultado de la elección, que los hechos fueron sancionados legalmente por todas las instancias competentes. Su referencia al presidente de la República es en cuanto presidente, no como miembro de un partido. ¿Frente a qué estamos entonces? Frente a una presencia en un acto público de una organización, de un partido, y unas expresiones que evidentemente, por todo lo que causó en el ambiente político, fue percibida como una manifestación favorable a un partido político. Eso es lo que nos lleva a nosotros a establecer primero la existencia de una infracción, pero también su magnitud. Es decir, no estamos frente a una acción abierta de proselitismo para el partido, para el proceso electoral. Estamos frente a una expresión
favorable a un partido referida a hechos pasados y en un ambiente tal que efectivamente fue percibida como públicamente, y no es que haya sido inventado, fue percibida por muchos como favorable a un partido. Pero vale la pena este señalamiento para que nos permita distinguir de eventuales conductas de cualquier actor político que sí pudieran tener un grado o una forma de una mayor magnitud que pudiera interferir indebidamente en el proceso electoral. De ahí entonces que la sanción, a nuestro juicio, sea proporcional a los hechos demostrados, sea ejemplar, y no repetiré los argumentos que han dado algunos representantes de los partidos, y por lo tanto tenga un efecto disuasivo. Estamos seguros que esto también se traduce en un llamado a todos los servidores públicos a conducirse siempre, y en particular dentro del periodo electoral y con todo lo que tenga que ver con las elecciones, dentro de la ley, no solamente cumpliéndola en todos sus términos, sino también evitando cualquier acto que pueda parecer lo contrario. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea el uso de la palabra en primera ronda? En segunda ronda, ¿alguien desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Abonando un poquito a lo que decía el consejero Jaime, no es para aplaudirle a los consejeros ni a este instituto, es su responsabilidad constitucional y en base a nuestras normas electorales estatales. Simplemente es hacer ¿cómo pudiéramos llamar? Pues es un posicionamiento en que este día es histórico, causa un precedente, como ya lo referí. Tengo yo 10 años en esta mesa sentada y nunca lo había visto en varios procesos electorales. Eso es reconocer que cuando se hacen las cosas bien y puntualmente apegados a la ley, a todos nos va bien y esto nos ayuda a dar una lectura política correcta a todos los actores que habrán de participar en este proceso electoral. Decir que con el pronunciamiento que hace el representante del PRI, su pronunciamiento pues es de doble discurso, porque con esta amonestación pública a su partido y al gobernador queda de manifiesto que traen un doble discurso que con pruebas, y en este momento se está comprobando que no es así. Siempre sospeché que el IEM temía acelerar esta resolución, siempre lo sospeché y pensé mil variables, y una de ellas era de que el gobierno haya chantajeado al IEM en no liberar el presupuesto pendiente del año pasado, y todo derivado de esta queja. Fíjense, a la tardanza del IEM no son suspicacias ni mucho menos, siempre que creí que el IEM estaba chantajeado por el gobierno. Sin embargo, ahora me queda claro que no bajo las presiones de los partidos, ni usted declaró, presidente, que no iba a ser rehén de los partidos. Nosotros no queremos que usted sea rehén de nosotros, ni que esté al servicio ni usted ni el IEM de nadie. Lo único que queremos es que se aplique la ley. Decirle, presidente, que lo único que mi partido puede cuestionar en estos momentos es que no se aplicó una sanción. El motivo de la queja fundamental de los partidos que nos inconformamos era el uso indebido de recursos públicos, y eso se dejó de lado. Eso es lo único que nos queda de ver esta resolución. Y yo agradezco que de manera puntual en la sesión pasada prometieron resolverlo el día de hoy. Es cuanto, gracias. ¿Alguien más desea el uso de la palabra en segunda ronda? En tercera ronda, ¿alguien desea el uso de la palabra?
Muy bien, solamente quisiera hacer mi intervención de manera muy breve para comentar 3 aspectos importantes que creo que es básico y fundamental que lo tengamos. El primero, lo que son los cuerpos, el cuerpo normativo que nos regula lo que son las actividades para el efecto de llevar a cabo los procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes. El segundo, la clasificación de la falta, y el tercero, el tema relativo a las sanciones. Quisiera empezar con 2 premisas importantes. Efectivamente, como lo comentaban nuestros compañeros, el Instituto Electoral de Michoacán tiene por disposición constitucional federal en el artículo 116, fracción cuarta, y en el artículo también 98 de la Constitución Política Local, respetar varios principios, entre ellos el de legalidad, para el efecto de que se preserve principalmente en un proceso electoral algunos de los principios rectores o todos los principios rectores, dentro de los cuales destaca la equidad y la imparcialidad. Es decir, el Instituto Electoral de Michoacán es un órgano de legalidad, no es un órgano de control de legalidad. A nosotros nos obliga cumplir y hacer cumplir lo que marcan las normas, lo que marcan los convencionalismos internacionales y desde luego lo que marca nuestra Constitución. Quisiera señalar de que anteriormente, previo a la reforma del 2007 del Código Electoral del Estado y obviamente a la reforma del 2012 y de la reforma del 2014, el Instituto Electoral de Michoacán, por disposición legal, estaba impedido para iniciar siquiera procedimientos en contra de funcionarios y en contra de particulares. Este aspecto es muy importante tomarlo en consideración. Relativo a la reforma del año 2012, que fue publicada en el mes de noviembre del año 2012, al instituto se le dio facultades para iniciar procedimientos, no tanto por la reforma de la ley, sino por criterios que la propia Sala Superior y las salas regionales llevaron a cabo para tal efecto. Pero también volvemos a el análisis del contexto legal. El instituto estaba impedido para el efecto de llevar a cabo sanciones no solo a funcionarios públicos, sino sanciones a militantes y sanciones a particulares. Derivado de la reforma del año 2014, que fue publicada el día 29 de junio del año pasado, al Instituto Electoral de Michoacán se le dotó de facultades no solo para investigar y para iniciar procedimientos en contra de particulares, en contra de medios de comunicación, en contra de candidatos, en contra de militantes, sino también en contra de funcionarios públicos. Este hecho es muy importante porque, repito, el instituto tiene que actuar conforme a la legalidad, conforme a lo que dice la norma. Ahora bien, dentro del catálogo de las sanciones también existió una evolución o existió un cambio en la propia normatividad electoral. En el año 2007 existía un catálogo de sanciones que estaba previsto precisamente en el artículo 179 del Código Electoral del Estado. De una manera sorprendente, en el año 2012 no se incluyen los catálogos de sanciones, y eso motiva que varias resoluciones que este propio Instituto Electoral de Michoacán aprobó, y algunas que van a ser sometidas a consideración de este pleno, no se hiciera ninguna sanción, aun y cuando se hubiese acreditado la existencia de la falta, porque simple y sencillamente la propia norma no daba para más. Es decir, la norma no daba facultades y no daba señales de aspectos para sancionar. Con esta reforma que existió también en el año de junio del 2014, sí se incorporaron el catálogo de sanciones. El tema relativo a si el catálogo de sanciones en materia de servidores públicos es suficiente o no es suficiente, bueno, pues esa es una cuestión de técnica legislativa, es una cuestión que al propio Congreso le corresponderá advertir. A lo que nosotros nos corresponde es aplicar lo que simple y sencillamente marca la norma. Respecto a la clasificación de la falta, se ha comentado por algunos representantes de los partidos políticos que existe alguna incomodidad sobre el epíteto o el nombre que se le puso a la falta, que es leve. Yo quisiera comentar de que esto es relativo
para el efecto de llevar a cabo la aplicación de una sanción. No significa de que la falta para el Instituto Electoral de Michoacán o la falta en sí misma sea una falta intrascendente, lo que significa que para el efecto en términos de los criterios de las salas superiores y salas regionales para aplicar una sanción, se tiene que hacer una clasificación de las faltas de lo que va de levísima hasta gravísima, para el efecto de que con base en ello tú hagas una aplicación de la sanción con base a lo que señala al propio código. Definitivamente para el Instituto Electoral de Michoacán sí fue una falta, es una falta trascendente. Tan muestra es que iniciamos un procedimiento y que hicimos también nosotros un exhorto la semana pasada y que también nosotros estamos ahorita sancionando en este aspecto. Por último, las sanciones nosotros tenemos que ser congruentes con los precedentes que nosotros mismos hemos tomado en consideración en asuntos anteriores. Es decir, para el efecto de llevar a cabo una sanción, tenemos primeramente que analizar si es por primera vez que se ocasiona la falta, si esa falta es la primera vez que se lleva a cabo esa sanción, y también la sanción llevarla a cabo conforme a los propios lineamientos que marca el código. Yo quisiera de manera muy respetuosa citar lo que señala el propio código, que incluso fue motivo de discusión que comentamos con nuestros compañeros consejeros, que el confeccionamiento de la norma quizás no nos daba para más, pero con ese ánimo de aplicar no solo la ley sino la justicia, fue que se generaron las condiciones de imponer la sanción que hace unos momentos hemos llevado a cabo. Es decir, lo que quiero comentar es que el Instituto Electoral de Michoacán siempre ha sido congruente con cada caso particular que se atiende, pero con las sanciones que se ponen. No podemos imponer sanciones a modo, que sean más, pero que tampoco sean menos en este sentido. Y por último, nada más comentar, efectivamente, hizo referencia a mi compañera del Partido del Trabajo de que nosotros en el Instituto Electoral de Michoacán no actuamos a calenturas de los partidos políticos, nada más que la frase quedó un poco incompleta, tampoco para calenturas de funcionarios, para calenturas de órdenes y niveles de gobierno. Nosotros tenemos la obligación de aplicar la ley y aplicar en términos estrictos lo que la propia normatividad nos señala. Si no existe ninguna otra manifestación, le pido por favor al señor secretario sirva tomar la votación correspondiente respecto de los asuntos acumulados relativos a los procedimientos administrativos 32/2014 y 33/2014. Adelante, secretario, por favor. Un gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de resolución con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Le pediría también dentro del punto séptimo del orden del día, relativo a al proyecto de resolución que presenta la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas, Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en los recursos de apelación TEM-RAP-001/2015 y TEM-RAP-00/2015 acumulados y aprobación en su caso. Dicho proyecto fue circulado también con la antelación correspondiente y le pediría por favor está a consideración de los miembros de este consejo. Nada más quisiera hacer brevemente la aclaración de que se separaron los dos proyectos, como ustedes lo ven, en dos puntos del orden del día, porque uno corresponde a la Comisión Temporal de Administración, a la Comisión Temporal de Fiscalización del Consejo General, que preside mi compañera consejera Yurisha Andrade, y el otro correspondería a la Unidad de Fiscalización única y exclusivamente. Está a su consideración el documento. Tiene el uso de la palabra en primera ronda mi compañera consejera Yurisha Andrade Morales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos.
Únicamente quisiera precisar aquí algunos puntos. En primer lugar, respecto al punto 7º de este orden del día, nada más comentar que por algún error, tal vez involuntario por parte de la Secretaría Ejecutiva, se ha puesto el nombre de Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, cuando el nombre correcto es Comisión Temporal de Fiscalización, ya que sabemos que anteriormente se llamaba así, pero hubo una reforma, se hicieron dos comisiones, se separaron la Comisión de Administración con la Comisión Temporal de Fiscalización. Por otro lado, bueno, respecto a este proyecto de resolución que el día de hoy aprobaremos, quisiera comentar que es respecto al acatamiento que el Tribunal del Estado de Michoacán ha ordenado a este instituto para revocar en algunos puntos la resolución que se había emitido respecto a las multas que se habían impuesto a los partidos políticos de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, así como Movimiento Ciudadano. Esta multa tuvo que volverse a estudiar de acuerdo a lo que nos estableció en su resolución el propio tribunal, la cual, bueno, ha tenido que disminuir hacia los tres partidos políticos, ya que sabemos que en su momento este acatamiento se debe a la candidatura común que se realizó entre estos tres partidos políticos para el proceso electoral 2011. Dicha candidatura común estaba integrada por Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y a la vez, bueno, fueron detectadas algunas irregularidades por esa comisión que en su momento conoció sobre ese aspecto y respecto a no reportar alguna propaganda electoral y contratarla sin intermediación del Instituto Electoral de Michoacán. Asimismo, como no cancelar algunas cuentas y realizar movimientos fuera de estos plazos. Esta resolución ha sido modificada por este instituto, en la cual se ha tenido que ajustar las multas que se van a interponer a estos partidos políticos. Cabe señalar que al Partido de la Revolución Democrática la multa ha disminuido a 160,531.87 pesos, lo cual será descontado en 16 ministraciones. Partido del Trabajo ha quedado una multa de 26,755.31 pesos, el cual será descontado en 3 ministraciones, y finalmente el Partido de Movimiento Ciudadano en una sola administración será un descuento de 4,252.50 pesos. Esto se ha realizado la distribución de estas administraciones o estos descuentos respecto a que de algunos partidos políticos cuentan con algunas multas, y esto es para no verse afectados precisamente en su financiamiento y pueda seguir desarrollando sus actividades dentro del proceso electoral. También cabe mencionar que el Partido de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo no enfrentan tantas multas ante este instituto, por ello es que se determina menos administraciones por descontarse estas multas en ellas, además de que la multa es menor a la que se interpuso al otro instituto político. En esta ocasión, bueno, la autoridad fiscalizadora hace el análisis del caso y determina el número de administraciones en las cuales podrán ser descontadas estas multas. Esto, pues como se os acaba de comentar, precisamente para el mejor proveer de las actividades de cada instituto político. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? Muy bien. Nada más adicionar en esto, que nada más quedaría pendiente un asunto de resolver por parte de la comisión y que será sometido en la próxima semana al Consejo General para su propia resolución. Tiene el uso de la palabra la representante del Partido del Trabajo en primera ronda. Adelante. De todos los pendientes de los procedimientos de la comisión temporal, ¿ya nada más queda uno? ¿Es el total que queda en la comisión pendiente? Sí, es el único asunto que está pendiente. Hubo una vista que está realizando por parte del Instituto Nacional Electoral y si es sobre este tema, pues será obviamente analizado. Sí, efectivamente. ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Le pediría entonces al señor secretario si sirviese tomar la votación correspondiente respecto de el procedimiento administrativo ordinario de fiscalización que es sometido en este punto del orden del día. Adelante, por favor.
Con gusto, presidente. Consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de resolución con que se ha dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Dentro del octavo y último punto del orden del día, relativo al proyecto de resolución que presenta la Unidad de Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en términos del artículo 66, 76 y 77 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el 30 de noviembre del año 2012 en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, y aprobación en su caso. Dicho documento fue circulado con la antelación correspondiente y está en su consideración. Si no existe ninguna manifestación, sírvase por favor la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto del asunto que nos ocupa. Adelante, por favor, señor secretario. Conforme a su indicación, presidente, consejeras, consejeros, si están de acuerdo con el proyecto de resolución con que se han dado cuenta, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. No existiendo ningún otro punto del orden del día que tratar y siendo las 11:56 horas del mismo día se da por concluida esta sesión y les agradecemos a todos y cada uno de los presentes que hayan acudido a la misma. Que tengan feliz fin de semana. Muchas gracias.